Bueno, buenas tardes a todos los presentes, tanto acá en la plataforma de Zoom como en YouTube, los que estén ahí. Darle la bienvenida a Mar y agradecerle el estar acá, tomarse el tiempo para estar con gente de Sudamérica, que nos gusta mucho su trabajo, y los que no lo conocen, estoy seguro de que les va a gustar también. Así que, bueno, bienvenida Mar primero. Gracias a ti por la invitación, yo encantadísima. Bien, yo como te dije antes, te voy a presentar como yo te veo, vos después me corregirás o te harás tu propia presentación. ¿Sí? Vale. Bueno, eh, Mar es obviamente fisioterapeuta, además es investigadora y además fue, Bien, parece que se le cortó a Germán. Sí, un no, poco. no solamente queda en la fisioterapia lo suyo, sino que también va un poco por el arte. ¿Sí? Ahora. Bueno, Mar, entiendo que fuiste paciente de dolor crónico, dolor persistente, ¿sí? Lo que te llevó a querer un poco estudiar la carrera y después a investigar sobre el tema. Digamos, es lo que te tiene abocada. Mitad del tiempo en la clínica, mitad del tiempo en, en investigación. ¿Es así? Eso es, sí. Bueno, vos contame un poquito más de tu historia, de, de cómo llegás a esto. Vale, pues nada, todo empezó cuando, voy a intentar resumirlo porque es bastante amplio, pero cuando tenía 16 años, pues empecé con un dolor de espalda, dolor que se mantuvo durante 3 años más o menos. Y pues nada, al principio no sabían por lo que era, pero me vieron una escoliosis. Entonces, desde ese punto me cambió la vida y me prohibieron un montón de cosas, empecé con un montón de tratamientos, cada vez peor, y yo veía que no mejoraba con nada, que cada vez iba peor y que limitaba mucho mi vida. Entonces decidí meterme en fisioterapia. Bueno, fui a muchísimos médicos, muchos fisios, tenía muchas enfermedades asociadas al dolor. Entonces yo vi como que no estaba yendo por el camino correcto, entonces decidí meterme en la carrera para investigarlo un poco por mi cuenta. Y nada, desde primero de carrera empecé en investigación más básica de laboratorio, con cadáver, en sala de disección, eh, y luego con investigación ya aplicada, ya en tercero o cuarto de carrera, en dolor crónico. Y en tercero de carrera, pues ya empecé a salir del dolor crónico y hoy en día no tengo nada de dolor, cero dolor. Y eso fue, desde ese momento decidí que me iba a dedicar a esto, que quería ayudar a los pacientes, sobre todo porque me di cuenta de que se podía salir del dolor crónico. Entonces, pues ahora lo que me dedico es mitad clínica, tratar con pacientes, y mitad investigación. Todo sobre dolor crónico y sobre la incertidumbre que me encanta. Bueno, eso. ¿Y por qué relacionar la incertidumbre a la fisioterapia? Que por ahí muchos pueden preguntarse, ¿qué tiene que ver? Y en realidad tiene muchísimo que ver. Es parte de, y que nos cuesta asumirlo a veces, ¿no? Claro, el tema es que yo, aunque haya sido paciente y aunque investigue sobre eso y aunque vea solo pacientes de eso, cada vez tengo más preguntas, cada vez me di cuenta que sé menos, cada vez no sé cómo seguir un tratamiento, no sé cómo tratar con el paciente, entonces como esa búsqueda constante de control sobre algo que realmente es muy poco controlable. Entonces de ahí viene todo el tema de por propio interés, de no saber qué hacer, de no saber cómo seguir, y ver que aunque adquiera conocimiento, la incertidumbre no se va y sigue ahí. Entonces empecé a leer un paper un día sobre incertidumbre y me quedé tan loca de lo que leí, me identifiqué tanto que dije, ¡buah, me encanta este tema! Entonces empecé, seguí leyendo y como se relaciona también mucho con la creatividad, que es otra faceta que a mí me encanta, pues cada vez he ido leyendo más y he visto que es que tiene muchísima traslación una cosa con la otra y que en todo proceso de dolor y todos los pacientes tienen incertidumbre. Y nosotros como fisios también. Entonces, pues ahí estoy aprendiendo sobre esto. Bueno, nos va a mostrar un poco de esto que venís aprendiendo y que nos va a enseñar un montón seguramente. Así que bienvenida y A toda ver. tuya el espacio.
Gracias, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Nada, cualquier pregunta que queráis ir haciendo, lo que sea, no aseguro que os la vaya a responder yo, porque no sé si lo sabré, pero las vemos al final. Quiero que sea bastante práctico, así que, porque al igual que con mis pacientes, creo que la mejor forma de aprender las cosas es exponiéndote a eso y probando por ti mismo. Entonces voy a intentar que lo vayamos viendo en nosotros y todo lo que hable se aplica tanto a nosotros como profesionales como también a nuestros pacientes. Entonces vamos allá. Lo primero, estas son un poco las preguntas que yo, cuando me planto delante de un paciente o en investigación, me surgen, ¿no? Muchas veces. Pues la sensación de no saber nada, de que aunque siga aprendiendo, no se me solucionan las dudas, de que me solucionan algunas dudas y me surgen otras, de preguntas sobre aprendo algo nuevo y esto por qué será, y esto no me termina de solucionar nada, o cuál es la respuesta correcta, porque en investigación sabéis que tampoco hay blanco ni negro, igual que con los pacientes. Luego, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago con esta información? Entonces, a partir de ahí surgió el taller que vamos a ir viendo ahora. Vamos a hablar de problemas, porque la incertidumbre al final es un problema, ¿no? Realmente se nos presenta como algo malo y vamos a hablar de problemas. Y quiero empezar con esta frase que, bueno, las referencias las vais teniendo abajo. Esta frase es de un libro que me gusta mucho, que os lo recomiendo si lo queréis leer. No tiene nada que ver con fisioterapia, pero creo que se puede aplicar bastante. Ese libro dice que no solucionamos nada, o sea, que no solucionamos problemas, que cambiamos unos problemas por otros. ¿Y esto qué tiene que ver con fisioterapia, con los pacientes? Pues cuando nos viene un paciente, normalmente nos viene con un problema, ¿no? Un dolor que le limita algo en su vida. Pues tienen un problema y tienen que dejar de hacer tal cosa por el dolor. ¿Qué hacemos nosotros? Realmente no le estamos solucionando el problema, le estamos cambiando ese problema por otro. ¿Cuál es el otro problema? Pues, por ejemplo, si identificamos que ese dolor es de X tipo, pues mira, para que este dolor a ti se te quite, vas a tener que implementar una serie de hábitos en tu vida, como podría ser el ejercicio. Entonces, realmente, a mí esto cuando lo leí me generó mucha empatía con el paciente para no juzgarlo tanto y para no decirle, es que no hace a lo mejor los ejercicios, como muchas veces hablamos, es que no me hace caso, es que realmente no le estamos solucionando nada, le estamos cambiando un problema por otro. Y aquí en el taller y en todo en general vamos a ir así, o sea, realmente no puedo solucionar nada, os voy a cambiar el problema de no saber qué hacer con la incertidumbre por herramientas para gestionarla, pero igualmente vais a tener que usar las herramientas. Lo que pasa que es un problema mejor. Y al hablar de problemas, entramos en las categorías de los problemas. Los problemas hay varias categorías, esto es de otro libro, ya como veréis me encanta leer y uno muchas cosas que aparentemente no tienen relación. Hay muchas categorías de problemas. Como no nos podemos centrar en todo, yo me voy a centrar en los problemas de por qué. Hay varias, hay 6, pero vamos a tratar los por qué. ¿Y por qué vamos a empezar por el por qué? Pues porque en el círculo de oro, que viene del marketing, del design thinking y todo esto, siempre al resolver un problema se suele empezar por el por qué. Del por qué luego se va al cómo solucionarlo y ya del cómo al qué. Y ya se llega al producto, digamos. Entonces, esto lo he querido aplicar y vamos a empezar por el por qué. Y el por qué, qué preguntas o qué tenemos que solucionar del por qué. Pues vamos a intentar responder a estas 3 preguntas. ¿Qué estamos haciendo con el tema de la incertidumbre y por qué? ¿Existe la posibilidad de que deberíamos hacer algo diferente? ¿Podríamos cambiar algo? Y luego también, ¿qué opciones tenemos? Así que vamos a empezar como en clínica. Ya que no puedo traer un paciente aquí, pues vamos a intentar ponernos como si estuviéramos ahora en clínica delante de un paciente. Como yo trato siempre dolor crónico o dolor persistente, imaginaros que nos viene un paciente con dolor crónico, con la etiqueta de dolor crónico. Primera sesión. Ahora, aquí viene la parte práctica. Necesito que estéis atentos porque de esto va a depender luego que os identifiquéis con la incertidumbre, que empecéis a aplicar las cosas y tal.
Entonces, imaginaros que en la entrevista clínica le preguntáis al paciente, como yo siempre empiezo con mi primera pregunta, cuéntame tu historia. Y el paciente empieza a contarme, me da un bloque de información que suele ser cuando yo lo dejo hablar, empieza, sigue hablando hasta que ya considera que más o menos te ha contado el core de su problema. Pero es que luego sigues hablando con él o le sigues redirigiendo la entrevista y te suelta otra información. Luego otra, luego otra, luego otra. Y ahora nosotros, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo cuadramos esto en esto? Venga, ahora os toca pensar a vosotros. Parte práctica. A ver, si alguien lo tiene, el primero que lo tenga que avise por el chat. Germán, tú me vas avisando, por favor. Os pongo de nuevo, es el cuadro grande y los 4 triángulos. ¿Cómo cuadramos esto? He dicho antes que la creatividad estaba muy relacionada con la incertidumbre y con la fisioterapia, entonces realmente, a ver, ¿ya parece que alguien lo tiene? ¿O no? Voy a ver. Yo ya lo tengo. ¿Tú ya lo tienes? A ver. Igual vamos al centro con lo grande y los dos rectángulos, o sea, de a dos triángulos hacemos un rectángulo y lo ponemos a los lados. Eso es. ¿Vale? Esta podría ser una forma, ¿vale? Pero es que luego seguimos y ahora nos cuenta otra cosa. ¿Qué hacemos con eso? Esto es lo que me pasa a mí en clínica todos los días que trato pacientes. ¿Cómo hago que esa nueva información que me está contando el paciente cuadre en lo que yo ya tenía? Porque mi recuadro estaba ya completo. A ver, ¿quién lo...? ¿Lo tenéis? Invirtiendo. Eso es como un rompecabezas. Eso es. ¿Alguien lo ha sacado? Y la información 6, o haces un cuadro nuevo o la pones arriba. Ahí va. Esta, claro, la pones ahí. Realmente el cuadro es del mismo tamaño, ¿vale? El de antes es igual que este. Pero hay que ir cuadrando la información para ir redirigiendo el razonamiento clínico para que todo vaya conectando. Vale, venga, y el último de esto, imaginaros que os dan otra información. ¿Qué hacemos con eso? El cuadro sigue siendo del mismo tamaño. Este, de hecho, os lo voy a dejar para que me lo digáis luego. Este no lo voy a seguir dándole vueltas, ¿vale? Teníamos el cuadrado completo y nos dan otra información. Y tenemos que cuadrar eso en la misma distancia, en el mismo área. ¿Vale? Este os dejo tiempo para que lo penséis. Si queréis luego me respondéis por redes, si alguien lo saca. Y solo un consejo para resolverlo. En vez de pensar fuera de la caja, vamos a pensar como si no hubiera caja. ¿Vale? A ver ya qué se os ocurre. Y nosotros seguimos con esto. Vale, los que lo hayáis hecho, los que lo hayáis intentado, ¿cómo os habéis sentido? ¿Qué habéis experimentado? ¿Es una situación rara que no os esperabais? ¿Os dan dudas? ¿Miedo, sorpresa de decir esto qué es y no sé hacerlo? ¿Empezáis a dudar de vosotros mismos y la gente lo estará sacando y yo no? Entonces el cerebro empieza a activarse, ¿no? Y pasa igual que con los pacientes y con el dolor, que un posible peligro, que realmente es posible, no tiene por qué ser real, se convierte en una gran amenaza. O sea, nuestro cerebro lo interpreta como algo muy peligroso, cuando realmente no tiene por qué ser así. Esto es lo que hemos hablado de que
se puede aplicar tanto al fisioterapeuta como a los pacientes. Pero realmente esto es normal, es totalmente normal, no es que seamos unos exagerados, porque si os acordáis de la pirámide de Maslow, aunque realmente se haya discutido mucho el tema de los escalones, de que puede haber escalones superiores que vayan antes de los inferiores y tal, la necesidad de seguridad está en un escalón muy básico, es de las primeras cosas que necesitamos para sobrevivir, ¿no? La necesidad de control y de seguridad. Y esto no es solo socialmente, sino que también tiene componente biológico. O sea, no solo estamos configurados para eso a nivel cognitivo y a nivel psicológico, sino que también a nivel social tiene mucha connotación el tema del no saber qué hacer o del no ser útil para los demás o de sentirnos inferiores. Entonces estamos siempre, nuestro cerebro está siempre buscando la supervivencia. Y para eso, pues siempre está ahí la duda o la pregunta del ¿esto es suficiente? ¿O yo soy suficiente? Entonces por eso la incertidumbre nos provoca mucho sufrimiento, nos hace sufrir mucho porque nos hace sentir que hay un peligro muy grande en nuestro entorno, que hay cosas que no podemos controlar, que encima no somos útiles para socialmente porque no estamos resolviendo el problema y nos despierta mucho sentimiento de ansiedad. Y a nivel, yo como tengo neurociencia que también me encanta, a nivel de cerebro, ¿qué está pasando aquí? Pues lo que pasa es que cuando nos encontramos en un entorno cambiante, puede ser un entorno interno o externo, ya sean cambios a nuestro alrededor o cambios internos nuestros. La corteza cingulada anterior lo que hace es evaluar el grado de incertidumbre que percibe. Luego, la corteza frontoorbitaria, la ejecutiva y la amígdala responden a amenazas. O sea, primero miramos el entorno a ver lo que hay y cuando ya hemos observado, ¿hay alguna amenaza? Sí o no. Tenemos en cuenta que la amenaza puede ser percibida y que luego no sea real. Pues esta es la que va a responder a amenazas. ¿Cómo respondemos? Con dos cosas. Una para aprender y otra para atender, ¿no? Atención e hipervigilancia. Aquí tenemos las diferentes estructuras, se activan esas áreas y lo que pasa es que como nuestro cerebro quiere resolver el problema, lo que hace es dos cosas. Va a intentar mejorar la predicción y a controlar. Mejorar la predicción, ¿por qué? Porque si hay algo en el entorno que no estamos controlando, que no tenemos asegurado, es porque hemos fallado prediciendo el futuro. Porque si nosotros hubiésemos predicho bien el futuro, no nos habría sorprendido nada, porque lo tendríamos planificado. Entonces, lo primero que vamos a intentar hacer es mejorar la predicción. Hemos fallado en algo, hay sorpresa, queremos bajar esa sorpresa, disminuir la incertidumbre. ¿Cómo hacemos esto? 3 mecanismos. El primero es la atención. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando estamos en incertidumbre? En un entorno de incertidumbre, se activan, se facilitan las sinapsis. ¿Por qué se facilitan las sinapsis? Para percibir cualquier sensación que haya, se hace o facilitación o depresión. Se facilitan para que cualquier información que tenga que ser mandada a través de las neuronas, que tenga el camino libre, digamos, ¿no? Entonces se facilitan todas las sinapsis, se potencian. Otro mecanismo, el aprendizaje. Se prioriza toda la información que venga sensorial, de todos los sentidos. Entonces es como que nos ponemos hipervigilantes, como hemos dicho antes, y todo lo que venga sensorial es como que lo percibimos más. Tenemos en cuenta que esto no nos pasa solo a nosotros como profesionales, sino que a los pacientes también. Y encima los pacientes con dolor crónico persistente suelen tener el sistema somatosensorial también alterado, con lo cual a un sistema ya alterado le estamos añadiendo en un entorno de incertidumbre esa hipervigilancia. Y por último, ¿cómo intentamos disminuir la incertidumbre y tomar más control? Habituándonos. Uno de los mecanismos es la habituación. Entonces, ¿esto qué significa? Que cuando nos exponemos por primera vez a algo, el estímulo que nos provoca eso a nosotros es muy alto, pero si repetimos la exposición, cada vez la respuesta va a ser más baja, ¿no? Por eso la exposición gradual es tan necesaria en estos pacientes y por eso nuestra exposición a la incertidumbre es tan necesaria también, porque si espaciamos
las exposiciones vamos a tener prácticamente la misma respuesta siempre, mientras que si nos entrenamos en entornos de incertidumbre, vamos a ir habituándonos. Eso por la parte que hemos dicho antes, que es esta, la de mejorar la predicción, ¿vale? Y ahora vamos a la parte de control. Con el control pasa algo muy gracioso, y es que normalmente siempre estamos intentando conseguir control sobre las cosas. Y cuando hablamos de incertidumbre, lo primero que se nos viene a la mente es certeza, ¿no? O sé algo o no lo sé. Pero realmente tenemos aquí dos caminos. Uno de ellos es buscar la certeza y el otro va a ser aprender a tolerar la incertidumbre. Buscar la certeza se ha visto que no es beneficioso ni para el profesional ni para el paciente. Ahora veremos por qué. Porque realmente al profesional le genera preocupación, frustración, estrés, ansiedad, incluso puede llegar a depresión, pero es que para el paciente lo sometemos a demasiados test y tratamientos, pérdida de tiempo y sobre todo pérdida de esperanza, porque ya sabemos que hay estudios que cuantas más tratamientos fallidos tenga un paciente, acordaros que estamos hablando de dolor persistente, que suelen tener una migración terapéutica muy grande. Cuantos más tratamientos fallidos, menos posibilidades de recuperarse tienen, o sea, peor pronóstico. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta. Y luego, si aprendemos a tolerarla, digamos que, no, bueno, digamos no, nos va a ayudar, va a ser un factor que nos beneficia hacia el bienestar, ¿vale? No solo nos vamos a evitar un poco de frustración, de ansiedad y tal, sino que además va a ser factor protector del bienestar. Porque claro, ¿qué pasa? Que el paciente nos viene con una narrativa gris, nos viene contando su historia, porque recordemos que el paciente son personas como nosotros que tienen sus propias vidas, sus propias historias y que no son una etiqueta diagnóstica, son personas completas. Entonces ellos tienen su historia y vienen y te la cuentan, la gris. Nosotros con la búsqueda de certeza intentamos encasillarlo o en blanco o en negro. Pero realmente esto lo hacemos inconscientemente e intuitivamente porque acordaros que queremos conseguir control. Entonces, lo hacemos en un intento de buscar la certeza y de conseguir seguridad nosotros de saber lo que le pasa. Pero esta seguridad o esta certeza es aparente y además corremos el riesgo de sobresimplificar, porque con los colores se ve muy claro, ¿no? Un gris es gris, no es ni blanco ni negro. Entonces, ¿por qué cuando un paciente nos cuenta una historia de 2 horas lo encasillamos en una palabra o en un diagnóstico? La dejo ahí. La realidad es que tanto el conocimiento es limitado, nuestro conocimiento es limitado, y los datos encima sobre los que nos basamos, que se supone que son conocimientos, dentro de que ya es limitado, hay muchos datos que son imperfectos. Hay muchos datos que van a cambiar, hay muchos datos que a lo mejor no tienen una base sólida, entonces es como que se nos tambalea un poco todo. Y el resultado de las decisiones, nosotros lo simplificamos también en dos. O me sale bien o me he equivocado, ¿no? Porque si os dais cuenta, tanto con el paciente como con nosotros mismos, lo que estamos buscando todo el rato es simplificar, porque es la forma de sobrevivir que tenemos, ¿no? Decisiones rápidas, simplificadas, piloto automático. ¿Qué pasa? Que decidimos usando probabilidades, porque no podemos tener certeza sobre las cosas que no han sucedido, ¿no? Y también el efecto mariposa. Nunca sabemos de un resultado, realmente es muy difícil saber qué nos ha llevado a ese resultado, porque hay tantos factores en medio y no suelen ser relaciones lineales que es súper complicado deducir a partir de un resultado una causa, que es lo que solemos intentar hacer. ¿Qué pasa además con el conocimiento? Estamos intentando buscar la certeza a partir de aumentar el conocimiento, ¿no? Siempre que se habla de incertidumbre, pensamos en no saber algo. ¿Cómo lo solucionamos? Aumentando el conocimiento. Y realmente esa no es una buena solución, porque si tú aumentas el conocimiento, imaginaros que toda la pantalla en negra es el conocimiento de un tema, suponiendo que ese fuera estable. Pues yo lo que puedo llegar a saber en toda mi vida va a ser ese puntito. O sea, no voy a conseguir saber todo lo que hay, pero es que encima le sumamos que el conocimiento está todo el rato cambiando
que por más que nosotros aprendamos, la investigación sigue hacia adelante, cosas que aprendemos se van a quitar dentro de un tiempo, van a surgir nuevas que ni nos vamos a enterar. Entonces, aun estando en la rueda de intentar aprender de constante, se nos van a escapar muchísimas cosas. ¿Qué pasa? Que esto no significa que ahora el conocimiento no sirva para nada. Obviamente tenemos que intentar adquirir el máximo conocimiento que podamos sobre un tema, pero siendo conscientes de que eso no va a disminuir la incertidumbre. Por ejemplo, yo como tengo mi parte clínica, mi parte investigadora, además de adquirir conocimiento sobre un tema, tenemos que tener un poco de pensamiento crítico, porque no vale empaparnos de todo lo que haya y punto. Realmente, si intentamos aplicar la investigación en la clínica, que es lo que intento hacer yo, y al revés, cuando cogemos un estudio, tiene que pasar muchos filtros y mucha lectura crítica para llegar realmente al paciente. Nunca podemos, es que no se puede, ojalá se pudiera, coger un estudio y pasarlo directamente a mi paciente y aplicarlo. Pero es que, ¿cómo de bueno es el estudio? ¿Está bien hecho? ¿En qué tipo de pacientes? ¿Lo puedo aplicar yo al mío? Nos dan medias de muchos pacientes, no nos dan datos de cada paciente. ¿Cuál es el coste de la técnica que se está aplicando? ¿Qué efecto ha tenido? ¿Lo puedo aplicar yo en mi contexto? ¿Vale? Esto en la parte de investigación, y luego si nos vamos a la parte del paciente, ¿qué necesita realmente mi paciente? ¿Cómo puedo ayudarlo yo? ¿Y qué recomiendan los estudios? ¿Hay algún estudio en el que yo pueda basar mi práctica? Y sobre todo, súper importante, ¿hay algo que se recomiende no hacer? Aparte de banderas rojas, sobre todo contraindicaciones, ¿no? No, a lo mejor no conseguimos que mejore, pero tampoco le vamos a empeorar su situación. Y también un poco aquí quiero romper una lanza de que hace falta pensamiento crítico, pero que pensamiento crítico tampoco es criticarlo todo y tampoco es buscar las cosas que hacen mal los demás ni nada, es simplemente intentar pasar toda la información que nos llegue y todo lo que leamos por un filtro que sea más o menos homogéneo y que tengamos digamos, unos estándares que tengan que pasar todas las cosas que intentemos aplicar, luego por supuesto adaptado a nuestro paciente y a nuestro contexto, pero es un poco que pensamiento crítico muchas veces parece que se confunde con criticarlo todo, intentar sacarle fallos a todo, y realmente yo pienso que no tiene mucho que ver con eso. Y luego, aquí seguimos en el tema del conocimiento, ¿vale? ¿Vais bien? ¿De momento? ¿Todo bien? Vale, genial. Imaginaros que conseguimos el conocimiento completo sobre algo, ¿vale? Tenemos todo el conocimiento sobre el diagnóstico. Imaginaros, el paciente os viene, tenéis todo el conocimiento sobre el diagnóstico, el pronóstico, sabéis la explicación de la causa perfectamente y las recomendaciones de tratamiento. Ya os digo que al menos yo esto casi nunca lo tengo claro al 100% porque hay tantísimas posibilidades y es tan difícil saberlo. Tú puedes tener más o menos, claro, el tener más conocimiento sobre un tema te da el saber todas las posibilidades que pueden pasar y cuál es más probable que pase. Pero tampoco te garantiza saber con exactitud lo que va a pasar con cada paciente, porque recordamos que suele ser, para empezar, cada paciente va a ser un proceso diferente. Y aunque más o menos todos sigan una línea, cada uno es un proceso diferente. Entonces, aun si tuviéramos todo esto súper claro, que yo rara vez lo tengo, estaríamos solo quitando esta pata de la incertidumbre. Porque la incertidumbre hay muchos tipos de incertidumbre y muchos focos de incertidumbre. Entonces, suponiendo que el conocimiento quitara incertidumbre o redujera incertidumbre, que es verdad que la reduce y es verdad que tenemos que intentar conseguir el máximo conocimiento que podamos para ayudar más a nuestro paciente, que seamos conscientes de que eso no va a conseguir reducir la incertidumbre completamente, ni que la podamos controlar. Vale, entonces, si volvemos a esto, ya hemos visto que buscar la certeza no va a ser posible, además va a ser más pérdida de tiempo y vamos a hacer más daño al paciente y a nosotros, entonces vamos a tener que aprender a tolerarla. No nos queda otra, cambiamos un problema por otro. ¿Qué hacemos? Realmente para aprender a tolerarla
tenemos que crear herramientas, ¿no? Tenemos que hacernos con herramientas porque va a ser algo que va a estar ahí, de lo que no nos vamos a poder deshacer y vamos a tener que aprender a gestionarlo, a usar cosas que nos ayuden a llevarlo mejor para que no nos genere ansiedad, para que al paciente no le genere ansiedad. Entonces hay bastantes herramientas que obviamente no las vamos a poder usar todas, cada una, pero con que podamos usar una de vez en cuando, con que adaptemos la herramienta al caso del paciente, al final el razonamiento clínico y va a depender mucho de cada caso, pero sí está interesante saber más o menos las que hay para poder ir usando o ir implementando o ayudando al paciente a que implemente, porque repetimos que el paciente va a tener muchísima incertidumbre sobre su proceso, incluso más que nosotros, porque nosotros al menos la de conocimiento vamos a intentar tener el máximo, pero el paciente ni siquiera eso. Entonces, nosotros somos los principales solucionadores de la gestión de la incertidumbre de nuestros pacientes también. Yo considero que no solo los tenemos que educar en dolor, por ejemplo, en un paciente con dolor persistente, sino también en la gestión de su proceso. ¿Qué pasa? Que aquí lo que hemos visto de la gestión de la incertidumbre, todo el problema, toda la activación del programa de emergencia del cerebro, de hipervigilancia, de atención, de aprendizaje y tal, eso está moderado por dos cosas. Una, las creencias sobre la incertidumbre que tenga la persona. O sea, estamos hablando tanto del fisio como de paciente. Sobre eso, bueno, tengo algunos posts en Instagram por si lo queréis ir mirando, que voy a ir subiendo contenido para no meterme de lleno en eso, pero también no solo por las creencias sobre la incertidumbre, sino también por las expectativas que tenemos del proceso. Solemos pensar que el proceso es un proceso lineal, que va a ir a mejor el paciente progresivamente, que nosotros vamos a ir cada vez exponiéndonos mejor a la incertidumbre o que vamos a ser mejores fisioterapeutas, digamos, y el proceso realmente es todo lo contrario a una línea recta. Cualquier proceso es caídas, bajadas, subidas, recaídas, mejoras. Es muy difícil, entonces primero tenemos que ser conscientes de que la incertidumbre no se va a ir, que vamos a tener que aprender a gestionarla, ser realistas y no solo sobre la incertidumbre, sino también sobre el proceso y serlo con el paciente. Una de las cosas de las herramientas de incertidumbre es la comunicación de la incertidumbre con el paciente. Ya hablé en el seminario de Keres que los estudios recomiendan comunicar la incertidumbre al paciente, pero ahí hay mucha controversia en ese tema, ¿vale? Porque es verdad que hay estudios que dicen que si tú le dices directamente al paciente no lo sé o no tengo información sobre esto, explícitamente, digamos, el aceptar no sé, eso puede tener una repercusión negativa. Pero que si lo hacemos de forma implícita, o sea, diciéndole al paciente pues que lo que acabo de hacer ahora mismo, que es un tema controvertido, o que vamos a preguntarle a un compañero, o que no tenemos claro cómo va a ir yendo, o sea, siendo sinceros, es otra de las herramientas. La comunicación con el paciente es esencial y sobre la incertidumbre también, porque ellos van a ser los primeros que van a tenerla, pero va a haber formas y formas. Entonces también eso es importante saberlo. Y luego también, ¿qué pasa? Que durante el proceso va a haber riesgos, porque la incertidumbre nos da miedo porque no la controlamos. Y como no la controlamos, vamos a tener que tomar riesgos que vamos a intentar que sean lo menos peligrosos posibles, sobre todo para el paciente, pero también es un tema de gestión de riesgo. ¿Qué pasa? Que antes de usar las herramientas y si no hacemos nada, cuando hay un entorno de incertidumbre cambiante o que no conocemos, nos va a dar sensación de inseguridad. Entonces nuestro cerebro activa el programa de emergencia que hemos hablado. Se pone en piloto automático, intenta acogerse a la primera solución, por eso hemos hecho antes la actividad de un poco... Si yo nos hubiese dicho esto hay que cuadrarlo, probablemente habíamos hecho una lista, ¿no? Información 1, información 2, información 3, información 4, información 5. Pero es que hay que ir un poco jugando como si fuera un puzzle. Entonces, como no sabemos qué estrategia usar, se activa el programa de emergencia. ¿Qué pasa después de
hablar con el paciente el tema de las expectativas sobre el tratamiento y de la gestión de la incertidumbre. Que nuestro cerebro, cuando identifica algo de sensación de control, que también se puede conseguir con las anclas de certeza y la red de seguridad, que ya iré hablando también en redes poquito a poco, que es mucha información, activa el sistema motor. O sea, en vez de activar el sistema de emergencia, activa el sistema motor. Y en vez de acogerse a la primera solución que encuentra, somos capaces de gestionar un poquito y tolerar la incertidumbre para seleccionar la mejor estrategia. Porque lo que sí que está bastante estudiado en creatividad, por ejemplo, es que la primera idea, es como se dice siempre en creatividad, la primera idea al cajón, y yo lo relaciono mucho con el razonamiento clínico. Cuando a mí me habla el paciente y se me viene directamente un primer, uy, esto puede ser tal cosa, digo, vale, eso me lo apunto y lo dejo aquí, pero sigo escuchándolo. Porque si me acojo a la primera idea, al final dejo de obtener información que el paciente me está dando súper valiosa, y si tolero esa incertidumbre, al final consigo llegar a una mejor respuesta, a una mejor solución, y encima he escuchado más al paciente. Con lo cual, toda esta gestión de la incertidumbre no solo nos va a proteger ante la ansiedad y tal, sino que es que además va a beneficiar al paciente, nos va a hacer mejores razonando a nivel clínico y probablemente consigamos un mejor tratamiento, porque vamos a tener muchísima más información, vamos a saber gestionar un poco mejor los riesgos y vamos a estar preparados para cualquier cosa que vaya ocurriendo, irla metiendo en el tratamiento e ir cambiando cosas, modificando, redirigiendo. Entonces, a mí me gusta mucho esta frase de uno de los estudios que dice que al contrario de lo que solemos pensar, de que la certeza es la que disminuye la incertidumbre, dice que el antídoto contra la incertidumbre consiste no en intentar tener control, que ya hemos dicho que eso no suele servir porque nos acogemos intuitivamente a lo primero que encontramos y no aguantamos la incertidumbre, sino en el hecho de saber que nos estamos entrenando, que somos profesionales entrenados, entregados también a la situación y dispuestos a poner todos nuestros recursos y todo lo que pongamos para que el paciente llegue a su función máxima, ¿no? Mejore lo máximo posible. Entonces, pasaríamos de una posición egocéntrica de yo controlo y yo soy el que dirige el tratamiento a una posición holocéntrica en la que el problema del paciente está en el centro. Entonces aquí volvemos a los problemas y volvemos a nuestro paciente. Y con esto solo terminar con que, ahora todas las preguntas que queráis, o si queréis que explique algo más, más que desarrolle algo un poquito más, solo recordar y recordarme a mí misma que por mucho que intente gestionar mejor la incertidumbre, que intente aprender sobre dolor crónico, por mucho que investigue sobre esto, por mucho que vea pacientes sobre esto, no voy a poder ayudar a todos los pacientes. Y no pasa nada. O sea, no puedo salvarlos a todos. Simplemente considero que voy a poder ayudarlos incluso si no se quedan conmigo, derivando a un compañero, a otro profesional que no sea de la salud, incluso que no sea fisioterapeuta, pero también un poco la gestión de la incertidumbre está muy relacionada con la gestión de la frustración. Y entonces también cuanto más aprendes a gestionar la incertidumbre, más te das cuenta de que todo no depende de ti, que tú no eres el que controla, que esto es un trabajo conjunto del paciente y tuyo, y que por mucho que lo intentemos va a haber muchas cosas que no vamos a poder solucionar. Y no pasa nada. Y en el dolor crónico con más razón, porque son procesos muy, muy largos, de años de duración, y un poco normalizar esto, ¿no? Y ya que hablamos del tabú de la incertidumbre y del no saber qué hacer, pues también del tabú de saber que no vamos a poder ayudar a todos los pacientes y está bien, no somos los únicos y no nos tenemos por qué pensar que somos peores profesionales por eso. Así que con esto ya estaría y ahora quedo a vuestra disposición. Muy bueno, Mar. No me queda más que agradecerte y otra vez, a mí no me sorprende el diseño, la forma de explicar, porque ya te he escuchado, pero realmente es para aplaudir. Gracias. Sé que
del otro lado hay muchos chicos que todavía son estudiantes, y todo esto de lo que hablas también puede ser trasladable no solamente a la clínica, sino también al desarrollo dentro de la carrera, digamos. Así que yo creo Claro, que son herramientas que pueden tener muy en cuenta. Así que bueno, de nuevo gracias por el tiempo, felicitarte otra vez por esto, Carmen. Realmente gracias a vosotros por estar escuchándome. muy bueno y muy interesante, y muy bien diseñado sobre todo. Bien, ¿querés que empecemos con las preguntas? Sí, ¿Sí? vamos Dale, allá. vamos con la de Cristian. Dice, ¿qué mensaje podría darle un alumno o recién egresado para manejar la incertidumbre? ¿Es el mismo mensaje de un colega que lleva años en la fisio? Vale. A ver, yo llevo poquito también en la profesión. Realmente depende mucho del caso, porque, por ejemplo, hay profesionales que llevan muchísimos años, pero se han ido renovando, tienen muchísimo conocimiento actualizado, están muy pendientes de todos los nuevos avances, de lo que se creía que era de una forma y ahora resulta que es de otra. Entonces, para ellos va a ser más fácil, al final la gestión de la incertidumbre es la gestión de los cambios y del el adaptarse, ¿no? A esa movilidad, a esa sensación de no control. Entonces, cuanto más nos expongamos, al final también es entrenamiento personal, cuanto más nos expongamos al tema de los riesgos, de los miedos, de nuestros propios miedos, de nuestras incertidumbres, más entrenamiento vamos a tener. No pensar tampoco que por llevar menos años estáis en desventaja, porque realmente es un entrenamiento, es igual que quien empieza un deporte. Es un entrenamiento personal y que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos y con nuestros pacientes. Entonces, el tener más conocimiento, ya hemos visto que no te va a dar mucha ventaja a nivel de gestión de la incertidumbre, te da ventajas en otros campos, pero en gestión de la incertidumbre no. Así que realmente en gestionar la incertidumbre, cuanto antes empiece, mejor. Y el hecho de llevar más tiempo en la profesión, yo creo que a no ser que te hayas expuesto ya a eso, a lo mejor has desarrollado herramientas por ti mismo, pero si aprendes herramientas de cero, por mucho que lleves un año o acabes de salir, pues todo eso que vas a poder ir aplicando y que vas a poder ayudar a los pacientes. Bien, buenísimo, muy claro. Te contestó Cristian, imagino. Pregunta Nazarena. En cuanto al manejo de la incertidumbre, ¿las anclas que nombras en tus posts de Instagram pueden ser beneficiosas? Muchísimo. Las anclas son una de las muchas herramientas que hay. En la gestión de la incertidumbre, como hemos hablado, nos aterra la falta de control. ¿Qué pasa? Que como ese control no lo vamos a poder conseguir mediante el pensamiento intuitivo del piloto automático que solemos usar, el que hemos hablado de agarrarnos a la primera idea, vamos a intentar conseguir ese control por otro sitio. Esa es una de las herramientas. Porque control vamos a necesitar un poco para que el cerebro baje la percepción de amenaza. Igual que con los pacientes, que al final es igual que si hablas de dolor a que si hablas de razonamiento con nosotros mismos. Entonces, las anclas lo que te dan es esa dosis de control que necesitamos para bajar un poco la percepción de amenaza y poder trabajar en entornos de incertidumbre. Ya seguiré hablando de las anclas porque acabo de empezar y la verdad que me faltan todavía varias cosas que explicar, pero realmente son eso, son crearnos conscientemente y voluntariamente dosis de certeza para que esa seguridad nos permita afrontar la inseguridad del proceso de una forma más fácil y sin despertarnos tanta ansiedad. Muy bien. Bien. La siguiente, Claudio te pregunta, nuestra intervención como fisioterapeutas en pacientes con dolor persistente, ¿debe centrarse en eliminar el dolor? Esta ya no tiene nada que ver con incertidumbre. A ver, yo con mis pacientes, aquí tengo un pensamiento dividido, sí y no, aquí los grises. Por una parte, es verdad que centrarnos en el dolor
significa que el paciente va a poner su atención en el dolor y por eso yo siempre intento que se centren más en la función que en el dolor. Les explico que para que algo no les duela, lleguemos a que algo no les duela, primero va a haber que exponerse ante eso y va a haber que ganar esa función probablemente antes de que disminuya el dolor. De hecho, es lo que me encuentro en clínica. Si a un paciente le duele determinada posición, no es que disminuya el dolor y ya luego consiguen la posición, sino que cuanta más capacidad tienes tú, al final esa posición es una demanda que actualmente ese paciente no llega. Cuanta más capacidad adquieres y a más demandas te puedes enfrentar y vas ganándolas y las vas metiendo dentro de tu círculo de capacidades, más fácil es que en esa postura no te aparezca el dolor, porque mediante la exposición gradual al final consigues bajar la percepción de amenaza que tiene el cerebro. Todo esto hablando de dolor complejo, habiendo descartado un dolor nociceptivo, todo esto, ¿vale? Yo hablo de casos muy concretos que son los que trato yo. Pero luego, eso por un lado, pero luego por otro lado es verdad que al paciente lo que le preocupa es el dolor. Entonces, por mucho que yo hable con ellos y les explique todo el tema de la función y tal, a mí tampoco me gusta que el dolor sea un tema tabú dentro de la consulta y que ellos no me puedan hablar de es que me preocupa el dolor o es que al final el dolor es lo que me impide hacer tal cosa. Obviamente yo también voy a utilizar estrategias de reducción de síntomas, de foco externo para al final jugar un poco con ese dolor y sobre todo estrategias de exposición, de que ellos vean las cosas de flowsing, de eso, cuando juegas con la atención y con el flowsing es como que ellos ven que el dolor no tiene que ver con la postura en sí o con el ejercicio, sino con la atención que están poniendo y eso es lo que les hace un poco despertar de decir, vale, entonces no me voy a fijar tanto en el dolor y voy a intentar ir exponiéndome. Yo es que lo hablo mucho con mis pacientes y les intento eso, que lo vean por ellos mismos y les explico lo que hay detrás y por qué pasa eso y por qué no, y no sé si ayuda. Muy bien. La siguiente, Claudio te contestó, ¿no? Sí. Cecilia te pregunta, ante la incertidumbre tiene que haber igualmente toma de decisiones. ¿Cómo se toma esa decisión? Sí, exacto, ese es el problema, que tenemos que tomar decisiones en entornos de incertidumbre. Y encima decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino que es que tenemos un paciente delante que está sufriendo. Porque encima si nos buscan a nosotros es que es una persona que está sufriendo, como sufrimos nosotros cuando somos pacientes, ¿no? Pues yo diría que usando todas las herramientas que podamos. O sea, al final la gestión de la incertidumbre es parecida igual que la gestión del dolor. ¿Cómo se gestiona el dolor? Pues tomando decisiones, pero con todas las herramientas que podamos, con todo el arsenal que tengamos a nuestro cargo. Siempre no vamos a usar todo ahí sin criterio ninguno, intentando elegir la mejor en cada momento, pero vamos a tener que tomar decisiones tanto previas como durante la marcha. Entonces va a haber herramientas que vamos a poder usar desde antes de planificar el tratamiento y va a haber herramientas que nos van a servir para ir adaptando durante el tratamiento. Por ejemplo, red de seguridad y anclas de seguridad. Las anclas de seguridad las vamos a poder poner previas al tratamiento y van a ser cosas a las que vamos a poder ir recurriendo en todo momento durante el tratamiento y previo a cualquier exposición a la incertidumbre, mientras que la red de seguridad la vamos a planificar y solo la vamos a usar cuando haga falta. Por ejemplo, las anclas de seguridad son esas cosas a las que nos cogemos para atrevernos a saltar, ¿vale? O sea, nos dan una dosis de seguridad para saltar, mientras que la red de seguridad es una red que ponemos alrededor del tratamiento como si fuera una bolera. No sé, ¿allí se llama bolera también? Sí, ¿no? Donde jugáis a los bolos con la bola, sí. Vale, en una bolera las dos barreras que se ponen a los lados de la pista, las barreras se ponen. Si tú tiras la bola bien, pues las barreras están ahí, pero no tienen que hacer nada. Sin embargo, en el momento en el que la bola se vaya a ir, ahí está la barrera para redirigirla a la pista, ¿no? Pues la red de seguridad funciona un poco igual.
Entonces va a haber cosas, la red de seguridad se usa tanto para el profesional como para el paciente y sirve para, son preguntas y son esos recordatorios para, si el tratamiento no está yendo como debería ir o vemos que no termina de ir del todo bien, redirigir. Entonces, ¿cómo se toman decisiones? Pues intentando reducir los riesgos lo máximo que podamos mediante herramientas. No sé si... Muy bien. Te agradece. Hay una pregunta de Karina. Dice, cuando decís educar en la gestión de su proceso, haciendo referencia al paciente, ¿de qué herramientas te valés además de la comunicación? El bowling, sí. Cuando educo en la gestión del proceso, pues yo lo que les explico siempre, yo me he dado cuenta que lo más crítico durante un proceso de dolor crónico es la recaída. Los pacientes se ponen muy contentos cuando van mejorando y normalmente, claro, hemos hablado de las capacidades y las demandas, entonces cuando se ven que están mejor, aumentan mucho las demandas del entorno cuando todavía a lo mejor no hemos conseguido esas capacidades. ¿Qué suele pasar? Aparte de que el proceso de dolor crónico ya es un poco subidas y bajadas, caídas, tal, el aumentar las demandas muy bruscamente pega un pico de dolor casi siempre. Entonces, en ese momento es cuando los pacientes empiezan a dudar. En ese momento es el punto crítico en el que los pacientes piensan que han vuelto al principio, que no estaban mejorando, que era una ilusión. Entonces, ese es la gestión, yo considero la gestión de la recaída el punto crítico de los tratamientos de dolor crónico. Porque en el agudo sí que suele ser un poco más paulatina la mejora, pero en el crónico hay mucha recaída y muchas bajadas. Entonces, yo les aviso el primer día de que va a ser un proceso que no sabemos cuánto va a durar, ahí ya nos metemos en comunicación del pronóstico, según los factores que nos vayan contando en la entrevista, el razonamiento que nosotros hagamos, cómo vemos al paciente, cómo vemos todo. Y aparte de la comunicación del pronóstico, decirle claramente que va a haber recaídas, pero que no se preocupen durante la recaída, porque otra cosa que yo suelo ver es que si el paciente antes de la recaída está aquí, cuando baja la recaída, que se pone mucho peor, y cuando sube, si antes estaba aquí, empiezan aquí. Entonces, al principio no te creen porque la primera recaída suele ser muy desesperante, vuelven muy mal, piensan que han vuelto al principio, que no están mejorando, como he comentado, pero en cuanto empiezan a subir, ya ven que están aquí, que no han vuelto a donde estaban. Entonces ya es como, a la mar, me ha pasado esto y ha sido justo como tú me comentaste que solía ser. Entonces, sobre todo, ser súper sinceros con ellos. Yo siempre desde el primer día se lo digo, va a haber recaídas, va a haber momentos muy complicados, pero yo voy a estar aquí. Acordaros de que la principal ancla de certeza de nuestros pacientes somos nosotros, que durante el proceso van a tener que soportar muchísima incertidumbre, bueno, esperemos que las mínimas recaídas, pero que no sabemos ni cuándo van a venir, ni cómo de intensas van a ser, ni cuánto van a durar. Entonces nosotros tenemos que darles toda la seguridad que podamos, pero con expectativas realistas sobre el proceso que van a pasar. No podemos prometerles tampoco que va a ser una línea recta porque es que realmente no es así. ¿Cómo cuesta a veces asumir, aceptar que la recuperación no es así, que nuestras ayudas tampoco van a ser mágicas? Y tiene que ver con esto que todo lo que venís hablando. Tengo dos preguntas juntas que por ahí van más o menos de lo mismo en relación a tipos de pacientes, ¿sí? Sí. Efraín te pregunta, ¿cómo tratar a un paciente con dolor agudo, una lumbalgia aguda, sabiendo que es hipocondríaco? Y otra, Jorge te pregunta, ¿cómo abordar a un paciente científico, entre comillas, muy seguro de lo que tiene y que no te cree nada de lo que dice? Dos polos opuestos. Bueno, dolor agudo, yo siempre lo digo, yo dolor agudo siempre derivo, porque sé que hay compañeros que pueden tratar muchísimo mejor que yo, así que es que ni me atrevo a contestar esa pregunta porque aunque la lumbalgia aguda es súper típica y yo también he tratado alguna, no considero que tenga el conocimiento actualizado ni que
ni que pueda solucionarte esa duda sobre el dolor agudo mejor que cualquier otro fisio. Así que eso, ni idea. En dolor agudo, en la lumbalgia, ni idea. Y luego, un paciente que no te hace ni caso, que está súper seguro de lo que tiene, yo eso, creo que una estrategia que le escuché a Josebi Piri fue decirle, ¿y entonces por qué vienes a mí? O sea, yo ahí siempre recurro a, si tú ya lo sabes todo, sabes qué te pasa, cómo te puedes recuperar todo, entonces, ¿en qué te puedo ayudar yo? Porque si vienes a mí es porque crees que te puedo ayudar en algo, ¿no? Entonces, un poco pararte, de hecho, a mí el otro día me pasó con una paciente que empezamos el tratamiento de dolor crónico, una paciente con su etiqueta muy marcada, muy identificada con su diagnóstico, que piensa que no se va a quitar. Entonces llegó un punto en el que le dije, creo que era la segunda sesión, aparte de la entrevista, que yo primera sesión siempre hago entrevista, y le dije, la llamé por su nombre, como siempre, digo, si tú piensas que no te vas a recuperar y que esto que estamos haciendo, sí, te está yendo muy bien, porque encima refería que estaba mejorando, pero no te va a terminar de quitar el dolor ni vas a terminar de mejorar, ¿en qué te puedo ayudar yo? Porque realmente tú me estás buscando para que yo te ayude con esto, ¿no? Pero si tú piensas que esto realmente no tiene solución o no tiene mejora, ¿qué puedo hacer por ti, no? Entonces yo creo que esos pacientes, pues simplemente preguntarles, oye, si es que si tú lo sabes todo y ¿qué hago yo aquí? ¿No? ¿Por qué me buscas? Porque realmente a lo mejor te estás buscando por otra cosa. Pero lo mejor es hablarlo con ellos y decirle, vale, si no te puedo ayudar en esto, ¿en qué te puedo ayudar? O en qué crees, y ya en función de eso derivas o te lo quedas y vas mirando con él a ver Más incertidumbre. más incertidumbre. Ni idea. Bueno, ¿estás para una más? Venga. ¿Qué estrategias de comunicación usar cuando no sabemos la causa del dolor del paciente para no crear mayor incertidumbre en el mismo? Esto a mí me pasa muchísimo, porque claro, a mí me vienen muchos pacientes, yo como siempre comento, los pacientes que yo suelo tener siempre me vienen derivados de otros fisioterapeutas o derivados de otro paciente. Entonces, a mí me llega incluso gente que ya era como, yo llevo con el dolor X años, yo ya no pensaba hacer nada, pero bueno, me han comentado esto y voy a intentarlo, ¿no? Como voy a probar, yo siempre digo, a probar aquí no se viene, ¿eh? Pero siempre. Pues el caso es que cuando vienen con tantos años de evolución, realmente el buscar una causa es que yo no soy capaz. O sea, sí, la historia completa, normalmente hay pacientes que asocian ese dolor, ese comienzo del dolor a una causa, pero lo intentan asociar, ¿no? No, yo es que hace mucho tiempo, pues en el caso de los accidentes sí es muy, muy lineal la relación que se establece, ¿no? Que luego no sé si realmente fue así o no, porque hace tanto tiempo y no puedo establecer a partir de un resultado una causa, pero bueno, en el tema de los accidentes parece un poco más fácil, pero la mayoría de pacientes no saben por qué les empezó su dolor, o fue un comienzo paulatino. Realmente yo lo sitúo en el ahora y le digo, vale, tú imagínate, digo, me da igual la causa, imagínate que tu dolor fue por eso que me estás contando, porque muchas veces empiezan, no, a lo mejor fue por esto que me pasó, no, alguna vez me han comentado, qué tal. Da igual, realmente te va a dar un poco igual la causa, siempre que se haya descartado patología estructural o hablamos de casos concretos. Te va a dar igual porque realmente eso fue ya hace muchísimo tiempo, eso no lo puedes cambiar y lo único que te da información es un poco sobre el predominio del mecanismo de dolor que está funcionando ahí, ¿no? Si es más nociceptivo, más neuropático, pero eso realmente te vas a dar tu cuenta cuando lo valores y tal, no solo dependiendo de la causa. Y aparte es que es lo que hemos hablado del efecto mariposa, es tan difícil establecer una causa a partir de un efecto y una asociación lineal que realmente yo intento quitarles el hecho de que busquen la causa, porque no, a lo mejor no la encontramos, y si veo que necesitan una causa a la que acogerse, porque hay pacientes que necesitan tener claro el por qué. Pues mira, simplemente, ¿tú crees que fue eso? Fue eso. No me importa, o sea, realmente para el tratamiento
a mí no me importa que el paciente sepa o no sepa la causa. Entonces, si es muy necesario que el paciente se acoja, es esa sensación de falta de control, ¿no? No sé por qué fue, necesito acogerme a algo. Pues si eso le va a dar seguridad, a nosotros no nos influye en el tratamiento y podemos seguir para adelante. Yo muchas veces al principio de los tratamientos sí les dejo que se queden con las causas que consideren o tal, a no ser que sea, imagínate que me viene un paciente con dolor crónico con una escoliosis que yo sé que no, en este caso no tiene relación con el dolor, pues en esos casos sí, mediante la educación en dolor y tal, se cambia esa creencia, ¿no? Esas creencias sí, una cosa es buscar una causa tal y otra cosa es las creencias, que piensen que les duele cuando se doblan, o eso es otra cosa. Pero si es la causa, yo les dejo que se queden con ella si lo necesitan y ya durante el tratamiento a lo mejor la van desechando o te dicen, ah, pues es verdad, pues realmente me da igual por lo que fuera, que lo que me importa es el hoy, ¿sabes? El que me está haciendo hoy no poder dormir o no poder andar o no poder... Es que con esto surgen más preguntas en vez de solucionar, es como cambiamos problemas por otros, pero... Bueno, es muy interesante el verlo así, me parece a mí, que es muy útil en la clínica, justamente. El poder intentar manejar un poquito mejor esto y saber que va a estar la incertidumbre ahí, que no tenemos que evitarla, sino amigarnos de algún modo. Sí, Por también ahí, hay... Perdón, dime. no, sí. No, que también hay algún estudio, lo que pasa que es muy poquito y tampoco me atrevo a establecer conclusiones ni nada, que en los pacientes con fibromialgia parece ser que se suele dar el hecho de una falta de causa atribuible a su dolor y puede que esté relacionado con la extensión del dolor. Pero ya os digo que son estudios muy preliminares, es como que la hipótesis es que a menor control, mayor percepción de amenaza, como no saben ni por qué se te originó el dolor ni nada, más tu cerebro te intenta proteger, entonces más zonas de dolor tienes. Pero ya os digo que son estudios bastante preliminares y es una hipótesis que yo tampoco me atrevo a... Pero para que nos hagamos una idea a lo mejor del grado en el que la incertidumbre influye en la percepción de amenaza y con ello en el dolor del paciente. Qué bueno, qué interesante, qué lindo el espacio en el que estás de poder jugar entre clínica e investigación, es genial. Te felicito por eso. Muchas gracias. Bueno, hay muchos mensajes de agradecimiento, de hacer notar que se nota la pasión que le pones a esto, que es Oh, también muchas gracias. digno de aplaudir. Bueno, yo agradecerte por tu tiempo otra vez, por exponer este tema que muy pocos lo dan y que realmente es muy útil a la clínica. Y a mí me gusta esto porque siempre hay mucho profesional que cree que la sabe toda, que te puede arreglar todo. Y yo de ese desconfiaría bastante, digamos, porque es raro que alguien no tenga ninguna duda, no está bueno eso. Así que lo invitaría a ver tu charla otra vez a esa persona. Bueno, Mario, ¿querés decir algo? No, desde nada agradecerle a Mar de la universidad, agradecerte por tu tiempo, que es por demás importante. Avisarles también a todos los, porque me están preguntando por ahí, a todos los participantes que hoy a la noche va a ser el sorteo para el Congreso de la Academia, las medias becas y demás por Instagram, que muchos de los que están acá participan en el sorteo también, que bueno, los que no alcanzan a participar todavía se pueden anotar. Y en el transcurso del día y la noche se va a hacer el sorteo de los que participan para las medias becas del Congreso. Nada más que para eso y de vuelta a agradecer por tu tiempo. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación y por dejarme seguir aprendiendo, como digo, de esto en voz alta, que realmente yo soy la primera que sigue aprendiendo sobre esto y que si lo podemos compartir, yo aprendo muchísimo de vosotros también y de todas las preguntas, así que agradecidísima por la invitación y por todo. Buenísimo. A los que están presentes, atentos en las próximas semanas, que las charlas siguen, incluso a través de Mar, contacté a Javier Martínez A Calderón, Javi, que es investigador de su grupo, que también tiene compañero mío. mucho para contar al respecto del dolor, digamos, así Sí. que lo vamos a incluir en esta jornada que estamos organizando. Bueno, Qué un bien. abrazo gigante, Mar, que estés muy bien, Muchísimas gracias. Otro a para vosotros. descansar. Chao, gente, gracias por estar ahí. Chao.